Esta es nuestra tercera llamada, así que póngase cómodo y disfrute con nosotros. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañen en un programa más de Conversemos de Teatro. A partir de este momento, conoceremos detalles de nuestros invitados, experiencias, anécdotas y mucho más. Conversemos de Teatro Costa Rica. Esta noche nos acompaña el actor nacional Franklin Schmidt Hernández. Desde muy joven conoció las artes escénicas y se enamoró de ellas para siempre, logrando cosechar una carrera llena de éxitos, sueños cumplidos y muchísimas satisfacciones. Hoy descubriremos muchas más facetas de su vida personal y profesional. Así que conozcamos de una vez a Franklin Schmidt Hernández. Conversemos de Teatro. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en un programa más de esto que llamamos Conversemos de Teatro. Es un gusto para nosotros que nos permita ingresar a su casa, a su oficina, a su lugar de trabajo, a donde usted esté a gusto viendo el programa. Una manera de entretenerlo y dar a conocer quiénes, por qué y cuándo empezamos a hacer teatro en Costa Rica. Hoy tenemos el honor, el gusto, el placer de compartir el programa con un compañero de muchos años, un amigo de muchos años, Franklin Schmidt Hernández, a quien hoy gentilmente nos abrió las puertas de su casa y nos va a abrir también las puertas de su corazón para conocer un poco más de su historia, quién es, por qué llegó a hacer teatro y un poquito de las anécdotas. Franklin, bienvenido al programa, un gusto tenerte y gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Con muchísimo gusto, de hecho me agrada mucho. Bueno, magnífico, qué dicha y esperamos que disfruten muchísimo de esta conversación que vamos a tener. Quiero nada más quitarle 2 minutos de atención a nuestros seguidores para hablar un poquito de lo que lamentablemente se ha venido dando con el gobierno de la República y el recorte al presupuesto de cultura que está haciendo lamentablemente. Estamos viviendo momentos críticos a nivel social, a nivel nacional. Es un problema social que se vive en Costa Rica. Hay mucha delincuencia, hay mucho narcotráfico infiltrado, pero creo que una de las maneras más importantes que tiene un Estado, llámese cualquier nombre que usted quiera ponerle, y más el Estado costarricense, una de las herramientas más fuertes es la cultura y las herramientas que tiene la cultura para involucrar a la juventud y sacarla de los malos pasos, de las drogas, del narcotráfico, de lo que usted quiera. Entonces es muy lamentable que se recorte tan ostensiblemente y tan sensiblemente el presupuesto a una cartera que ya de por sí está olvidada de la mano del gobierno y que ahora sufre un recorte tan lamentable y que pone en serio riesgo la promoción de la cultura como tal y lamentablemente pues yo desde esta humilde trinchera y desde esta ventana que tenemos los que hacemos teatro en Costa Rica, pues llamamos la atención del gobierno para que se ponga la mano en el corazón y piense que un país sin cultura es un país destinado al fracaso, es un país destinado a que la juventud siga cayendo en las manos equivocadas. Es una opinión muy personal, quería externarla, haciendo eco de todo el movimiento cultural de Costa Rica y nosotros como actores y como actrices pues tenemos la obligación de hacer el llamado de atención. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, Franklin, claro, mucho sí. Gusto, un placer y vamos a entrar en materia. Ya conoces un poco la temática del programa, ya sabes más o menos cómo se desarrolla y pues queremos conocer de viva voz quién es Franklin Schmidt, dónde nació, dónde se educó y cómo fue esa pequeña
esa pequeña página de tu infancia y tu adolescencia, empezando por dónde naciste. Ok, bueno, yo nací en el Calderón Guardia, vivíamos en Guadalupe, mi familia vivió casi toda su vida en Guadalupe y hasta ahora estamos viviendo en el Alto de la Trinidad. Eh, yo vivo en varios lugares cerca de el cruce de Moravia, la Robert, por Nova Centro, por todo lado. Y resulta que, y bueno, yo empecé a hablar, dice mi mamá, porque no me acuerdo, que tenía como 9 meses cuando ya empecé a decir las primeras palabras. Opa, caramba, Cuando, sí, qué prematuro. me hicieron una circuncisión, la circuncisión, que en esa época se le hacía a la mayoría de la gente, a la mayoría de los hombres. Y tenía una hermana, que era una tía mía, y que llegó a verme al hospital y yo empecé a decirle, tía nene, le. Pero claro, tenía meses, no hablaba Oh, bien. qué bonito. Pero Increíble. dicen que después, como al año y algo, ya se me entendía todo lo que decía. Y cuando yo tenía 3 años, mi familia fue a Caracas, a mis papás a trabajar allá. Estuvimos menos de un año, tal vez 9 meses, solo estaba yo y la hermana que me sigue. Yo tengo 3 hermanas mayores, soy el mayor. Y solo estaba ella, bebé, y yo. Estamos hablando de los 70s. En ese tiempo la gente en Venezuela era un poquito xenofóbica. Entonces yo aquí era un niño que hablaba con todo el mundo, eso que no me da vergüenza hablar con todo el mundo ni nada, pero ahí cuando me llevaban al equivalente al kinder, no me trataban bien y terminé un Por poco el, frustrado. por el acento. Sí, y por eso, y de hecho, yo volví a Costa Rica un poco tartamudo, cosa que nunca me había pasado. El único amiguito que tenía era vivíamos en un dúplex, en el segundo piso. En el primer piso vivía una familia de un piloto de avión, que era como un noruego o algo así, y tenía un hijo como de mi edad, y yo jugaba con el niño con las cosas Price, no, ¿cómo se llama? Eh, de estos muñequitos que eran, bueno, había un avión, había una casa, había un montón de cosas. Sí, los de Pride. Sí, sí, exactamente. Y resulta que yo no sabía el idioma de él y él no sabía mi idioma, pero los dos nos llevábamos bien y jugábamos. Fisher Price es el nombre correcto. Fisher Price, Que exactamente. no es comercial, lamentablemente Sí, sí, sí. no patrocinan, pero esa es la marca, sí, correcto. Bueno, cuando empecé a estudiar, mi mamá y mi papá querían que yo estuviera en el Colegio Madre del Divino Pastor. Cuando estaba en kinder, iba para kinder, como que no había campo, entonces tuve que hacer kinder en el Colegio México. Ah, correcto. Allá Ahí hice el kinder, pero ya en por primer grado. incurables, por ese Por lado. incurables, exacto. Y como vivíamos en Guadalupe, era relativamente cerca. Y después, ya para primer grado, ya estuve en el Divina y ahí estuve toda mi escuela y todo mi colegio. Los 11 años. Los en el 11 años colegio estuve ahí. Madre del Divino Pastor, Pastor. ahí nada menos y nada más que el Alto Guadalupe. Exacto. Franklin, ¿cuántos me decís que son? 5. Somos 4 hermanos. 4. 3 hermanas mayores y yo que soy el mayor. Menores que vos todas. Todas menores Vos que sos yo. el mayor. Ok, magnífico. Y lo vacilón era, del parte de mi papá, era el primer nieto para mis abuelos, y de parte de mi papá, de mi mamá, era el segundo. Qué Había una bonito. prima mayor y después estaba yo. Ya nos diste una luz, porque dijiste que vos eras muy conversón, bueno, precoz para hablar, ¿verdad? Vieran qué bonito sentarse con Franklin a conversar, porque Franklin es muy anecdótico, siempre ha tenido esa característica. He tenido la dicha y el placer y el honor de compartir elenco con él y Sí. los ratos previos a la participación en las obras y en el espacio que nos toca actuar. Detrás, en el camerino, uno cuenta muchas anécdotas. Y yo disfrutaba muchísimo ese momento con Franklin, porque Franklin siempre siempre le ha gustado conversar muchísimo y tiene muchas anécdotas. Entonces nos decías que
ya tenías la facilidad de expresión, la facilidad de palabra desde Sí. muy niño y entonces eras muy comunicativo. Eso implica que no tuvieras, no te sintieras retraído, ni reprimido, ni con pena de nada, ¿cierto? No, nunca, como Comprendo. dicen, la maestra de temor se me murió muy temprano. Digo, Qué bueno, sí. Ahora bien, Franklin, tenés, bueno, ya tres hermanas más, te tocó el rol de ser el hermano mayor y ujú. y de muchachas, que no es fácil, ¿verdad? Este, ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue esa adolescencia? ¿Cómo te consideras un niño relativamente normal, fogoso, inquieto? Ok, Llamémoslo también así, participativo, ujú. lo que decimos nosotros coloquialmente, muy metido en las actividades o Sí, no. en realidad sí, yo, bueno, cuando tenía 5 años, todavía está en el kinder, y yo siempre quise aprender a leer, desde que estaba muy pequeñito, porque veía los periódicos y veía las cosas y yo quería saber qué era lo que decían. Resulta que mi mamá me mete a clases de catecismo. Yo tenía 5 años. Oiga, es que Empiezo, usted es prematuro un montón de sí, cosas, como catecismo con 5 años. resulta ¡Ay, qué que vacilo! cuando llego, me empiezan a contar cosas, y, muy bonito. Y al final dicen, ahora sí, en la pizarra está la tarea que tienen que traer para la próxima vez. Yo no sabía escribir. Yo tenía 5 años todavía, los chiquitos en kinder no. Así no, jamás. Entonces me sentí frustrado y le dijo, es que yo no sé leer. Y mi mamá, para tratar de enseñarme a leer, me enseñó unos libros que eran puras letras. Por supuesto, para un niño de esa edad, Sí. eso no funcionó. Bueno, no seguí en eso. Entré al Divino y fue muy, digamos, hay una anécdota que mi mamá me fue a llevar el primer día a la escuela, ¿verdad? En el recreo, A primer grado. a primer grado. Ajá. En el recreo, ¿verdad? Estaban un montón de mamás afuera. Cuando salimos al primer recreo, y ahí estaba mi mamá. Y yo le dije, mami, ¿qué está haciendo aquí? Digo, yo no estaba ni temeroso, ni mucho menos de hecho. De hecho, durante la primera semana de clases, yo estaba en el Divina y nosotros vivíamos por la Roa, que son como unos 400 metros, 500 metros, sí. 400, 500 Sí, sí, metros. sí, correcto. Yo, digamos, como un jueves, las clases empezaban un lunes, un jueves, y que mi mamá todavía tenía que ver cómo me llegaba, cómo iba, y es la hora de la salida y no está mi mamá. No veo a nadie. Entonces yo le digo, yo sé dónde vivo, yo me voy. Entonces crucé el semáforo con los demás chiquitos y me fui caminando hasta ahí por la Rover y mi mamá estaba hablando con una vecina. Y yo le digo, tía, ay mami, me vine solo. Pero sí, yo era muy arriesgado y muy... Vamos a ver, si le tuviéramos que poner un título al programa, le pondríamos prematuro y precoz. Ese es ¿qué diría yo? El lema de la vida de Franklin. Qué bárbaro, qué increíble, porque me llama muchísimo la atención. A diferencia tuya, yo fui hijo único por parte de mi madre y yo quedarme solo en la escuela me causaba un pánico impresionante, pues yo le tenía mucho miedo a la calle, muy niño. Entonces y pensar en venirme solo de la escuela, Napoleón Quesada, allá en Zapote, mi pueblo natal, mi barrio natal, desde la escuela a mi casa eran aproximadamente 600 metros. De eso para mí era 6 kilómetros en dimensión, ¿verdad? Entonces pensar en la posibilidad de venirme solo y no quiero imaginarme la reacción de mi madre al verme llegar solo. Seguro me quebraba 16 escobas en la espalda. Mi mamá siempre quiso hacerme muy independiente, Eso es de hecho. excelente, eso es muy Ujú. bueno. Y de hecho, por ejemplo, ya avanzando en el tiempo, yo tenía 8 años, mi mamá en ese tiempo cosía y hacía cosas, nosotros vivíamos por Nova Centro. Entonces yo ya había ido con ella al Chic de París en San José. Entonces me daba la plata y me decía, esto es lo que se va al Chic de París en San José. Me compra esto, aquí está la lista Con y se 8 años, viene ¿verdad? con 8 años. Entonces yo agarraba el bus,
Iba a San José, me bajaba en San José, cruzaba, llegaba el chic de París, ya me conocían, entonces eso sí, les daba el papelito con todas las cosas, porque así me iba a olvidar. Tanto así no me iba a acordar. Y recogía las cosas y me iba caminando a mi casa. Yo conozco San José y nunca me dio miedo. Desde que tenía 8 años iba solo. Qué bonitas experiencias, y esta y un montón más que vamos a seguir disfrutando, pero lamentablemente, porque ya se nos fue el primer bloque del programa. No, tranquilo, para nada, al contrario, qué bonito. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Ya venimos, esto es Conversemos de Teatro, con permiso. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces. Pipa Shop. Nuestra felicidad es que nuestros clientes encuentren ropa nueva a precios fabulosos. Ropa para dama, vestidos, suéteres, además de encantadores juegos, blusas y conjuntos para niñas. Precios insuperables. Contáctenos a través de nuestro perfil de Facebook como Pipa Shop 29 o por medio de nuestro WhatsApp 8823-4134. Pipa Shop, la tienda en línea con artículos de calidad a excelentes precios. Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Continuamos en esto que llamamos Conversemos de Teatro. Gracias por hacer grande nuestra familia. Ya vamos para 3 años y un poquito de esta quijotada que llamamos Conversemos de Teatro. Hoy disfrutando muchísimo una conversación muy anecdótica, muy especial con mi querido compañero y amigo Franklin Schmidt, que necesito hacer la aclaración de por qué pronuncio. La gente dirá Smith. No es Smith, es Schmidt, porque es S-H-M-I-D-I-T, Schmidt. Es alemán. Es el alemán, es apellido alemán. Así que por eso la pronunciación, por aquello de que digan, ¿ahora de qué está jugando? No, esa es la pronunciación correcta del apellido de Franklin, es Franklin Schmidt Hernández. Franklin, hablamos un poquito de la infancia, hablamos un poquito de tu manera, la manera con que tu mamá muy sabiamente te indujo a ser un poquito independiente, valiente. Ya hablamos un poquito de la escuela, hablemos un poquito del colegio, ya para entrar en materia de lo que sigue. Okay. Solo una cosa, por ejemplo, en la escuela, y como a mí no me daba vergüenza, entonces había que decir una poesía, había que disfrazarse en mexicano, había que hacer una obra de teatro, entonces siempre me decían a mí, y entonces yo, sí, lo hago. Y en ese tiempo, las asambleas de estudiantes se había construido el gimnasio, que todavía sigue siendo bonito. De un lado estaba todo el colegio y de otro lado estaba toda la escuela. Y digo, yo me presentaba, hablaba delante de todo el mundo y nunca me dio nada de vergüenza. Y me gustaba, más bien, era interesante. Bien, vamos a ver, siempre se da un cambio generacional, un cambio muy positivo para la gran mayoría de las personas de escuela a colegio, aunque para otros a veces implica un cambio muy brusco, porque se pasa de la escuela en donde el trato con la maestra es muy maternal y la niña, como le decíamos antes, entonces ahora les dicen teacher, ¿verdad? Porque ahora
Ahora no, Dios libre usted le diga niña a la maestra porque se escandalizan, ahora todo es teacher. Pero, con relación al colegio, el colegio es otra cosa. Hay un poquito más de desapego de los docentes hacia uno. ¿Por qué? Porque hay un docente definido para cada materia, no como en la escuela que era integral en una sola persona. ¿Cómo asume Franklin ese cambio? Pienso que en el colegio donde estaba no se marca tanto porque hay una línea muy preestablecida por parte de la institución y no se nota tanto, pero ¿cómo la vivió Franklin? Bueno, yo es que, la verdad, yo siempre fui muy verde. O sea, pero era. Excelente alumno, yo era. Sí. Sacaba siempre muy buenas notas en los exámenes, pero yo no estudiaba. Yo lo que hacía era, ponía atención en clase Y disfrutaba, claro. y me leía a principio de año en el colegio todos los libros, todo el material, para darme una idea general de lo que iba a ver, y entonces después me resultaba sumamente fácil. Cuando yo pasé de escuela a colegio, bueno, mi familia estuvo mal económicamente durante el tiempo de Carazo, tenían una fábrica de ropa y tuvo que cerrar y se dieron muchas cosas y estuvimos un poco mal económicamente. Pero después pusimos una pulpería y una cosa. Cuando yo entré a séptimo, yo ya empecé a trabajar. Entonces yo iba al colegio, regresaba en la tarde, trabajaba en la tarde desde la hora que llegara hasta las 8 de la noche y después yo podía salir a jugar Atari con mis amigos o hacer eso y me daban permiso de llegar a mi casa a medianoche, entre semana, porque yo trabajaba hasta las 8. Entonces por eso me daban esa libertad. Hasta en eso era precoz este muchacho. Y resulta que a mí, mis papás me pagaban. Me pagaban el equivalente en esa época de medio sueldo mínimo. Entonces, para un chiquillo que tenía 12 años, eso era un montón de plata. Yo tenía un día a la semana libre, entre semana, y los domingos, como cerrábamos a la 1, tenía el resto del día. Entonces, me pagaban el domingo. Yo el miércoles, que normalmente era el día, me iba a San José, iba a la Universal y a la Alemán y compraba libros, porque a mí me encanta leer. Desde que estaba pequeñito, siempre me gustó, bueno, la anécdota. Yo cuando ya estaba como en cuarto año, yo ya tenía unos 500 libros míos, personales, en mi biblioteca personal. Mis papás, en esa época, un señor ebanista les estaba haciendo los muebles, el comedor, el trinchante allá, y entonces le dijeron, hágale una biblioteca a mi hijo. Y entonces es una biblioteca, pero gigante. Ahorita tengo como 2.500 libros, unos encima de otros. Apiñados ahí. Y por eso a mí siempre me fue bien en el colegio. Porque yo leía mucho, yo sabía mucho, yo quería estar en Antorcha. ¿Se acuerda del programa este? Por favor, por supuesto. Solo uno podía entrar a Antorcha hasta que llegara a 9º año. Correcto. Entonces, yo en séptimo y en octavo, yo quería, pero no me dejaban. Cuando llego a 9º, el colegio decide salirse. Porque habían pleitos y habían cosas y yo quería estar ahí. Y yo sabía que yo podía estar en estudios sociales, historia, geografía, en gramática, ortografía y literatura. ¿Y ciencia no? No me gustaba, pero podía estar y podía encontrarlas. Sí, más de letras. Pero yo soy más de letras. Claro. Y yo en el colegio, digamos, mis compañeros no lo van a recordar, yo a principio de año decidí ir a presentar en una materia. Pero yo decía, ok, en séptimo, la profesora que daba artes plásticas era malísima. Entonces yo dije, me voy a quedar en artes plásticas. Y de verdad, fui a presentar en artes plásticas. Cuando llegué a octavo, llegó otra profesora de artes plásticas que era profesora universitaria chilena, muy inteligente, muy interesante. Entonces dije, no, ahí sí le voy a poner atención. Y entonces dije, ¿en qué me puedo quedar? En taller. Y entonces me quedé en taller. En 9º decidí quedarme en religión. Y en cuarto año decidí quedarme en técnicas de oficina. Y en quinto año yo dije, todos estos años me he quedado
en materias chiquititas. Sí, correcto. Me voy a quedar en matemáticas. Y de verdad yo dije, porque yo sé que yo paso en la primera convocatoria. Y encima de eso, la profesora de matemática era nuestra profesora guía. Entonces, una vez yo estaba hablando de unas cosas. Y siempre pasaste en la primera convocatoria, ¿no hubo necesidad? Sí, no, digo, yo hacía para llegar a ver a la gente, porque yo tenía que trabajar en las vacaciones sin eso, entonces yo prefería ir al colegio. Ahí podía ser más libre, y yo tendía a ser un poco rebelde, pero en mi trabajo en la pulpería tenía que ser muy educado, claro, muy esto. Buenos días, señor, ¿en qué puedo servirle el día de hoy? ¿Verdad? Y hasta con las inflexiones de la voz. Exactamente. Claro. Y entonces resulta que estaba hablando, era la profesora guía. Y un día tuve una discusión muy fuerte con ella porque yo le dije que yo estaba interesado en letras. A mí no me interesaban las ciencias y yo no iba a estudiar nada que no tuviera que ver con letras. Y no iba a estar en cosas que necesitaran matemáticas o esto o lo otro, ¿verdad? Que lo podía y lo entendía a la práctica, pero no me interesaba. Es que estos alumnos que no ponen atención y no saben nada del mundo. Y claro, yo tenía siempre a mi mejor amiga y a la que era mi novia en ese tiempo, ¿verdad? A la par, nos sentábamos juntos. Me levanto yo para decir un montón de cosas y me hacen las dos y me tiran, ¿verdad? Y dije, esto yo no lo dejo. Entonces, en la ceremonia de graduación, que por cierto, yo fui el último año sin bachillerato. A mí las notas me hubieran subido con bachillerato, porque yo de 60 puntos de exámenes tenía como bajo 58. Digo, yo bajaba, salía muy bien de exámenes y le soplaba a todo el mundo. Era un nerd. Sí, pero era eso, yo no estudiaba. Voy a meter una anécdota que tranquilo. En cuarto año llegó una profesora nueva de español, ¿verdad? En cuarto año yo decidí llevar una almohada en el bulto y nada más. Entonces yo sacaba la almohada, la ponía en el pupitre, ponía la cabeza y ponía atención mientras hacía esto. Ya mis otros profesores que ya me conocían sabían, ay, este Schmidt, bueno, igual él sale bien, entonces no importa. La profesora, esa nueva, se me queda viendo, no sabía, y usted, Franklin Schmidt, y me hace una pregunta del coronel no tiene quien le escriba. Entonces yo me levanto, le respondo la pregunta y después le digo, lo que yo no entiendo es por qué el Ministerio de Educación Pública nos pone a leer uno de los libros menores de Gabriel García Márquez, ¿por qué no nos pone a leer 100 años de soledad, que tiene estos temas, o nos pone eso? Hablé también de Vargas Llosa, que yo tenía una gran colección de autores latinoamericanos de realismo mágico, y de Jorge Amado, hablé de un montón, durante media hora estuve hablando de todo el movimiento de realismo mágico, y después, ¿alguna otra pregunta? Y se quedó la profesora, no. Bueno, pero lo que estaba contando en quinto año. Entonces, y me dan el título, ¿verdad? Y todos los alumnos saludan al profesor o a la profesora y le dan un beso. Entonces, cuando me tocó estar y la profesora tenía que darme el título, yo la agarré, le quité el título, me solté y me fui. Bueno, resulta que y se quedó la profesora así. Y después a los que habíamos estado, escuela y colegio, no éramos muchos, nos dieron una virgencita. Entonces fui a recoger la virgencita. Esta vez sí me va a saludar, me dice la profesora. Claro, ¿se acuerda vez que discutimos por esto y esto? Qué bárbaro me hace. Se la cobró, claro. Y ya, yo no estoy enojado con usted ni nada, pero yo le dije que esto no se quedaba así. Perdón. Sí, era muy rebelde. Así de anecdótico, así de bonita es una conversación con Franklin. Yo me sitúo en el lugar, me meto en el aula, yo soy uno de esos que sostiene a Franklin y digo, no, suave. Qué bonito, vamos a ver, la palabra que resume todo esto es valentía,
sinceridad, porque por encima de todo, eso sí le conozco a Franklin, que es muy sincero, y esa valentía y esa sinceridad a veces no es lo suficientemente bien valorada, y entonces eso lamentablemente crea anticuerpos en una personalidad como la de Franklin. Lamentablemente vivimos en una sociedad en donde juzgamos muchísimo por ese tipo de situaciones, no valoramos verdaderamente la personalidad de cada uno de los seres, sino que queremos a un Franklin como nos conviene a nosotros y no como verdaderamente es. Una gran lección de vida nos está dando Franklin el día de hoy. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, no sin antes recordarle que si ya está acá en el programa, no olvide suscribirse, dele me gusta, comparta y disfrute de todos los programas, que ya llevamos cerca de 100 programas acá en el canal de YouTube, todos los lunes, 8 de la noche, conversemos de teatro. Ya regresamos. Gracias. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces. Pipa Shop. Nuestra felicidad es que nuestros clientes encuentren ropa nueva a precios fabulosos. Ropa para dama, vestidos, suéteres, además de encantadores juegos, blusas y conjuntos para niñas. Precios insuperables. Contáctenos a través de nuestro perfil de Facebook como Pipa Shop 29 o por medio de nuestro WhatsApp 8823-4134. Pipa Shop, la tienda en línea con artículos de calidad a excelentes precios. Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Qué gusto que nos siga acompañando en esto que llamamos Conversemos de Teatro. Hoy teniendo una conversación muy bonita, muy entretenida y muy aleccionadora con mi querido amigo y compañero Franklin Schmidt, que aclaro, yo siempre resalto el segundo apellido porque también la mamá tiene mucho trabajo en esto de la formación de un hijo. Entonces, Franklin Schmidt Hernández, ese es el nombre completo. Franklin, ¿qué? ¿Solo Franklin? En realidad me pusieron Antonio. Cuando saqué mi primera cédula, decidí quitarme el Antonio. ¿Franklin Antonio? Pero o ahora Antonio aparece, Franklin? no, Franklin Antonio. Bueno, es okay. que mi abuelo se llamaba Franklin, mi papá se llamaba Franklin y yo Franklin. De hecho, somos los únicos 3 Franklin Schmidt que han habido en el país. Porque revisamos en el registro y de todo. Sí. Ok, Franklin Antonio Schmidt Hernández, así me lo Todavía bautizó aparece. la mamá. Y entonces, pues, me gusta, siempre es, yo particularmente tengo la bendición de que mi madre me bautizó con los apellidos de ella, entonces los 2 apellidos de mi madre son los que yo llevo, Chavarría Salazar. Yo lamentablemente no fui reconocido por mi padre, pues entonces en ese sentido, pues me siento un poquito más a gusto. Pero sí me gusta resaltar el apellido de la madre. Que mi modesto modo de ver las cosas debería ser el primero que aparezca en el registro, no el segundo. Como en Brasil. Así deberíamos llamarnos nosotros, con el primer apellido de la madre. Pero esa es otra historia. El tiempo es muy valioso en esto de los programas, así que vamos a entrar en materia. Ya salimos de la escuela, ya salimos del colegio, nos vamos a meter a la universidad, pero aquí viene la pregunta del $1.000.000. Un niño tan inquieto, tan sincero, tan... Vamos a llamarlo con una palabra diferente. Un niño o un joven tan peculiar como Franklin,
que debo decir peculiar, no en el mal sentido de la palabra, sino que generalmente los muchachos ocultamos algunas cosas o somos, entre comillas, lo que decimos coloquialmente agazapados, ¿verdad? Y Franklin no, Franklin era con la naturalidad con la que asumía las cosas, así las veía y así las presentaba, por lo poco que he podido conocer. Dentro de ese mundo de Franklin y Schmidt, ese escenario tan grande que tiene uno en el corazón, en la mente, en la ilusión, que empezaba a sonar en la mente de Franklin que yo quiero ser tal cosa. Ok. Primero, mi familia quería que yo fuera abogado. Y dije yo, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, me metí en la Universidad Libre de Derecho un año y me dije, esto no es para mí, no me gusta. Y eso que es letras, ¿verdad? Y eso que es letras. Y dije, y yo me pagaba la universidad, Sí. porque Qué trabajaba. bonito, claro, entonces, claro. y entonces, La quería señora volver. que está por allá detrás de cámara, yo tengo que decirle, señora, que salva. Entonces, después pasé un año que me di como un sabático y lo que hacía era ir con mis amigos a jugar pool en el pool de Guadalupe. Entonces, era muy vacilón porque mi papá jugó en ese pool, mis tíos, todo el mundo, y era un lugar muy tranquilo, muy bonito. Bueno, al año siguiente y no alcancé para volver a meterme en la Universidad de Costa Rica, entonces hice las generales en la Universidad Nacional. Debo hacer un paréntesis. ¿Sí? Conste que lo que te pregunté no es qué estudiaste, qué querías. Franklin, muy en el fondo, indistintamente que si mamá dijo, yo quiero que sea abogado, o papá dijo, yo quiero que sea doctor, o tía dijo, yo quiero que sea ingeniero, ¿qué quería Franklin? Porque una cosa es lo que verdaderamente, lo que te propongan como un plan de vida, y otra cosa es lo que mi ser, mi interior quiera. ¿Qué quería hacer Franklin? En realidad, en esa época yo no sabía. No le importaba. Yo sabía que era algo de letras. Por eso, cuando llevé las generales, también llevé los introductorios a relaciones internacionales, sociología, historia, porque quería ver dónde iba a estar. Y resulta que, bueno, saqué los generales y dije, no, ninguna de esas me llena totalmente. Entonces, hice las vueltas para meterme en la UCR y dije, bueno, con mi nota de acceso a la UCR me da para derecho también. Vamos a ver si en la UCR el derecho es bonito. Y ya tenía una inquietud del teatro. Entonces, matriculé solo unas cuantas materias de teatro y el bloque completo de derecho. Estuve una semana y dije, no, el derecho no es para mí. Retiré todas las materias de derecho y matriculé el resto de teatro porque se podía con una diferencia. Y a partir de que empecé a estudiar teatro, nunca lo dejé. Eso fue lo que de verdad también me llamaba la atención. Aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué teatro? Ok. Y digamos, yo ya había visto muchas obras en El Ángel y durante mi año de generales, que fue en 1990, decidí ir a ver Los Albañiles, que dirigió Humberto Chávez. Y quedé impresionado, quedé de verdad impresionado, muy buena obra, ganó mejor obra del año, mejor dirección, y Rodrigo Fallas, que era uno de los principales, ganó el actor debutante y yo quedé fascinado. Y yo dije, eso de verdad me gustaría hacerlo. Y yo siento que yo podría ser este personaje. Yo empecé a decir, porque es esto y esto. Entonces por eso fue que yo decidí estudiar teatro. Fui a hacer la audición y la pasé bien. Y digo, yo tengo muy buena dicción y muy buena impostación de la voz. Me decía mi profesor de impostación de la voz que era producto de mi familia. Como somos de familia alemana, y tendemos a impostar naturalmente. Y yo nunca tuve problemas para que se me oyera. Hay que verlos bravos. O sea, es que vieran qué cosa más terrible, pero eso es otra historia. Esa es otra historia. Ok, y resulta que, bueno, ahí estuve mi primer año, me gustó mucho. En mi segundo año de teatro, en el primer semestre me gustó y
En el primer año fue Manolo. Manuel Ruiz fue mi profesor de actuación. En el segundo año fue María Bonilla. En el primer año me llamaron para hacer, es que no lo cuento como teatro porque en realidad lo que hice fue tramoya. Éramos como 3 personajes que teníamos que acomodar cosas. No teníamos escena, no teníamos acción dramática, nada más acomodábamos cosas como que si fuera la gente de la oficina que acomoda cosas. Y no teníamos en el camerino a Roxana Campos, que yo ya la había visto también en La Ruta de su Evasión. Genial. Y yo sabía que había ganado muchos premios y de todo. Y ella, a los que hacíamos la tramoya, nos abría y tenía sostenida la cortinita para que nosotros pasáramos y nos decía que ella era nuestra asistente. Y después, o sea, yo me la encontraba a Roxana y siempre fue muy buena persona, siempre hablábamos y me preguntaba, ¿y usted qué? Y como yo estaba en eso, yo me iba caminando con ella y Eduardo Muchen de Bellas Artes, y entonces yo me quedaba ahí en la primera rotonda y seguía para Guadalupe y ella seguía para acá. Siempre nos íbamos juntos. Y es que vivieron por ahí. Ella sí, vivía exactamente, al frente de Letras. La pura salida de Letras, okay. Correcto. En el segundo año ya me dieron participé en mi primera obra, digamos, aunque ya había tenido la experiencia de ser tramoya, ¿verdad? Sí. Ya actuando. Resulta que una que se llamaba Proceso por la sombra del burro, que dirigió María Bonilla, y ahí tenía varios personajes, ahí pequeñitos, y bueno, uno de mis personajes era un cupidito, que pasaba con el pañalito del cupidito, unas alas y un arco con flecha y de pavos, quedaba haciendo una pose y ¡pah! Se caía. Y entonces después se levantaba todo asustado, para que no, qué vergüenza, que no sé qué. A la gente le encantaba claro, eso. por favor. Y digo, mis personajes que tenían texto eran pocos. Y digamos, durante eso fue la primera vez que alguien me reconoció. En la U, yo caminando de un lado para otro. ¡Ay, usted era el angelito! Sí. Y la primera, no sé si, creo que fue el estreno, que fue mi mamá y mi hermana menor, que tenía como unos 6, 7 años. Resulta que apenas salí yo, dice mi hermana durísimo, también mis hermanos se oyen por todo lado. ¡Ese es mi hermano! No, hombre, qué y todo el mundo se murió de risa. Ok, termino mi segundo año, ¿verdad? Y en el segundo semestre era una obra que era como una poesía, era de unos sepultureros. Y nos dice María que tenemos que hacerlo de 3 estilos, como sepultureros del cementerio Calvo actualmente, como sepultureros de la Edad Media y como sepultureros ingleses del siglo XIX, victorianos y bueno, ¿verdad? Entonces, crear el mismo personaje, pero que fuera distinto. El mismo texto con distintos personajes, porque cada uno es ambientaciones diferentes. Exacto. Yo no me sentía totalmente bien en la construcción del personaje, pero María siempre decía, está bien, está bien. Cuando llego a que me den la evaluación de todas las materias, me dicen que me quede en todo. Y yo me quedo, ¿cómo? En todo. ¿Pero por qué? Y me había quedado en dicción, en impostación de la voz, en expresión corporal. Yo era el único de mis compañeros que llevaba clases de danza porque doña Mireya Barbosa del Taller Nacional de Danza me había becado. Yo no quería ser bailarín, pero me servía. Entonces yo llegaba a muchas cosas de esas, llevaba acrobacia y yo, es que no es lógico. ¿Por qué? ¿Por qué? Había un profesor gringo que había sido amigo de Eugene O'Neill, se llamaba Oliver algo, todo el mundo le hacía así. Y entonces dice, es que usted tiene las piernas torcidas y se ve feo en el escenario. Así de sencillo. Y me quedé, bueno, muchas gracias, yo aquí me voy, porque, digo, no me pareció justo. Entonces me pasé a la Universidad Nacional. ¿Qué sería? Qué increíble. Sí, y digo, tal vez tenía errores, pero no alcanzaba el nivel en actuación
porque me faltaba madurez, vivir la vida. Eso me di cuenta después. En la Universidad Nacional, mi maestro, y de quien aprendí la mayor parte de cosas de teatro, fue Ramberto Chávez, que él era muy stanislavskiano. Entonces, una tendencia exacto, fuertísima. y era súper estricto y súper de todo. Resulta que yo estuve ahí del 93 al 96 y me iban a dar una beca para ir a la Universidad de Sao Paulo y después ya, Sigue. para la Universidad de Sao Paulo. En ese tiempo tenía una novia y ay, no, nos vamos a ver en 2 años, y al final rechacé la beca y duré como 5 años nada más trabajando. Me descuidé mucho y llegué a pesar 230 libras. Santo Cristo. Y en enero, en el 2000, decidí ir a ver un examen en la UNA y ahí me encontré a Ramberto y me encontré a todo el mundo y dije yo, no, yo voy a volver a me volví a meter a estudiar. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Vamos ya a entrar en materia del presente y lo que se viene para Franklin Schmidt. Hemos tenido una conversación muy bonita, como lo he dicho prácticamente en todo el programa. Recordarles, por favor, necesitamos hacer crecer el canal. Suscríbase, dele me gusta, compártalo con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con la gente a la que le cae mal. Hágale, no importa, todo eso suma. Ya venimos, esto es Conversemos de Teatro. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces. Pipa Shop. Nuestra felicidad es que nuestros clientes encuentren ropa nueva a precios fabulosos. Ropa para dama, vestidos, suéteres, además de encantadores juegos, blusas y conjuntos para niñas. Precios insuperables. Contáctenos a través de nuestro perfil de Facebook como Pipa Shop 29 o por medio de nuestro WhatsApp 8823-4134. Pipa Shop, la tienda en línea con artículos de calidad a excelentes precios. Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Entramos ya a la parte final del programa. Lamentablemente, lo digo porque uno deseara quedarse conversando toda la tarde y todo el resto de la noche con Franklin, pero lamentablemente él tiene también muchas obligaciones y yo también, entonces pues lamentablemente el tiempo no da para tanto, pero disfrutando muchísimo de toda esa prosa tan bonita que tiene Franklin para explicar las cosas. Y lo bonito que lo mete a uno en esa corriente de imaginación tan bonita. Franklin se da una reconquista con Ramberto que ha tenido mucha influencia, por ejemplo, en Grace López. Sí. Se me olvida, qué pena, se me olvida el nombre de una actriz que vive en México. Teresita Morena. Tere yo la conocí. Morena, sí. Un besote para Tere. Ya John Chávez. Fue John compañero mío. Chávez, esa influencia de Ramberto y debo reconocerlo, muchos de los compañeros que hemos tenido, que he tenido el honor de realizarles el programa, me han hablado muchísimo de
de esa corriente tan fuerte de Remberto y de Stanislavski, ¿verdad? Que sembró semilla tan fuerte y que ha dado tan bonitos frutos en gente tan valiosa como ustedes. Franklin, ese paso del teatro universitario al teatro popular, ¿cómo se da? Porque vamos a ver, es un salto cuantitativo, a veces positivo, a veces negativo. Hay gente que se queda definitivamente en el teatro más clásico, más contemporáneo, y no necesariamente el teatro popular, que lo que busca es comedia, como la oportunidad que tuvimos de trabajar juntos. ¿Cómo se da ese salto? Ok, digamos, yo, la obra más estudiantil le tengo más cariño era La isla de Ator Fugar, que era un drama súper fuerte. Después me invitaron a participar en Los Gemelos de Goldoni, dirigido por Gabriel Zapelli, que era una de toda la idea de todas las escuelas de arte. Y después hice una obra que se llama Ecos de mi sangre, que dirigió Luis Carlos Vázquez. Resulta que en esa obra de Luis Carlos Vázquez, Lucho Barahona la vio. Y entonces, ¿por qué Sergio Macís, que era compañero mío y estaba en la obra, y lo invitó y él llegó y no sé qué? Entonces yo le dije que yo quería trabajar, ¿verdad? Con él, y que esto y que lo otro, ¿verdad? Y entonces me invitó a hacer una audición, y cuando iban a hacer una versión del Chispero del 2000 algo. Sí, el Chispero más reciente. No, el más reciente fue el año pasado. Ajá. Pero digamos, el del inicios de los 2000, 2005, algo así. Y después participé y haciendo un papel chiquititillo. Y después participé en La ánima sola de Chico Muñoz, donde hice el chibolo, que fue una experiencia muy graciosa porque también Lucho quería que yo hiciera el mismo personaje que había hecho Carlos Alvarado. Y yo le dije, déjeme probar esta versión mía del personaje. Sí, qué difícil. Y de verdad, cuando yo salí en el ensayo general como el chibolo, nada más salí abrieron la puerta y salí, la gente se murió de la risa por la construcción física, que yo ya sabía hacer estos, y yo le mentí con muchas cosas psicológicas al personaje, porque el personaje solo tiene un texto. Entonces, era todo torcido, jindiente, y con el pelillo para acá y demás, y todo el mundo le decía, ay, mi sentido pésame. Yo llegaba ay, ¿cómo se llamaba esta mujer? La de Elvirilla, bueno, Carmen Chinchilla. Carmen Chinchilla era la viuda de Chico Muñoz. Y entonces yo lo primero que hacía es que yo la agarraba, la abrazaba, la levantaba, y con eso la gente, con una acción física, entendieron acciones psicológicas del personaje. Y yo, digamos, yo sabía que si yo me movía dos pasitos para acá, la gente se iba a morir de risa. Entonces yo tenía que planear mis acciones físicas cuando terminaba el texto del compañero, y me movía y la gente se reía, decía más texto, yo me movía para otro lado y la gente se reía. Fue muy divertido. Después de eso, por casualidad, llegué a hacer una sustitución en VIP en la zona roja, que hacía el bullying, con Graving Valverde, y Graving me dio oportunidad de cambiar cosas y meter una escena que yo hice. Y de verdad, y me gustó mucho, fue un bullying distinto el que había hecho de los demás, y fue muy bonito esa historia. Y también giré con él por un montón de lugares, con el lobo sanguijuela que roba niños en la escuela, con él, ¿cómo es posible que ya se me... Bueno, éramos 3 actores, perdón que se me fue al momento, se me fue los nombres, pero bueno. No se preocupe, parece mentira, pero a los actores nos pasa mucho eso. Sí. En el escenario Dios libre, jamás.
pero en la vida normal y pública de nosotros generalmente nos pasa eso. Ay, ¿cómo se llamaba fulano? ¿Cómo se La llamaba muchacha fulano? era Bermúdez. ¿Y cómo se me olvidó el nombre? Y el muchacho ha estado en la compañía, estuvo con mucho tiempo con esos. Ay, bueno, whatever. Nosotros ganábamos solo 10.000 colones por función, pero era porque la escuela lo que podía pagar eran 50.000 pesos. Y entonces, Graving había escrito la obra, la había dirigido, manejaba, hacía las luces y el sonido y todo, y él se ganaba 20.000 pesos y nosotros 10.000. Y yo sabía que era cierto porque me decía, vaya a cobrarme usted porque yo tengo que desarmar para ir a la siguiente. Ahora, ¿qué era el asunto? Nosotros hacíamos 4 funciones en un día. Entonces salíamos con 40.000 colones y con la satisfacción que íbamos a lugares que no habían visto teatro nunca. Que eran fincas de palma, de piña, de lo que fuera por kilómetros. La iglesia, la plaza y la escuela. Y damos en la escuela. Qué bonito, qué bonito. Fue muy lindo, fue claro. Muy, muy hermoso. Y después, también, cuando estaba en esas 2 obras de Lucho Barahona, tenía compañeras a Vanessa Villalobos y a Randall Salazar. Ramírez, exactamente. Ellos me invitaron al parque cuando estaba en vacaciones para hacer una sustitución en Godofredo y el Dragón. Y al año siguiente me quedé. Ahí estuvo Ari. Yo fui compañero de ellos, estuve como 14 años ahí en educación con diversión. Yo estuve como 12 años haciendo en el Quijote, haciendo de Sancho Panza. O lo hacía yo, Sancho Panza, o lo hacía mi mejor amigo del parque, que era Julio. Y los dos nos turnábamos en estos y participé en muchas obras con ellos. De hecho, tan es así que una vez me dijeron, vea, aquí está el texto, aquí está el video, aprendas este personaje y la próxima semana le toca. Y lo que hicimos fue un ensayo de entradas y salidas y ya. Y así uno tenía que aprenderse y así tenía que hacer. Esa era la temática en el que siempre les admiré ahí en el parque de diversiones porque tuve la oportunidad de ir un par de veces con Sergio Paniagua, que fue mi compañero y amigo por mucho tiempo, y los viernes iba a la presentación del famoso Godofredo, ¿verdad? Y entonces ahí conocí a varios y esa era la temática. Tome, esto es lo que le toca y hágale. Y eso, a mí me tocó hacer Godofredo, me tocó hacer el leñador, me tocó varios personajes, depende. Sí me lo sé, yo lo hago, ¡plá! Y uno lo hacía. Hasta Merlín creo que hice. A mí me tocó ver un papel de Ari que se ponía unos zapatones grandísimos y se veía altísimo y decía yo, qué grande que es Ari. Y ahora que lo tuve en mi casa grabando el programa, recordé que Ari es una persona del mismo tamaño que nosotros, ¿verdad? A veces a mí me tocaba sustituir a algún personaje que hacía Sergio y a veces me tocaba sustituir a algún personaje que hacía Randall. Y la diferencia entre Randall y Sergio era muy grande. Yo soy más o menos del mismo tamaño que era Sergio y éramos compañeritos diabéticos. También. Y a veces cuando hacía personajes, mi personaje se veía más encogido. Y me tocó hacer muchas veces Santa. Hasta logré hacer durante 3 años, hice el Santa en helicóptero. Que nunca me había montado en helicóptero y me dijeron esto. Claro, yo voy. Y entonces estar con la cosa que lo sostenía uno, sosteniéndose el gorrillo de Santa y saludando. Claro, yo soy chiquititillo, yo mido 1,60 m. Pero la gente, como lo está viendo en un helicóptero, no se da cuenta de que yo era tan chiquitillo. Pero me divierte mucho. Yo tuve la oportunidad, estaba viendo yo ahora el Facebook y me recordó una de las imágenes. Hace aproximadamente 6 años participamos juntos en aquella famosa obra de Ni la Pepa ni la Yegua, el mayordomo sí, y tuvimos la oportunidad de ser compañeros de elenco, disfrutamos mucho ese tiempo, ahí conocí ya más profundamente a Franklin y posterior a eso lo vi en el Teatro Luján con mi querida directora Grace López, con Manfred, con José Juan y con vos en la obra Peña la Carta, que mis respetos para esa obra, yo sigo diciendo que es
Es una obra que debería ser obligatoria en los colegios y en las escuelas, pero bueno, es un punto aparte. Sí. Franklin, ya desgraciadamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Lamentablemente quisiera tener un programa de 16 horas para conversar. Solo puedo decir una cosa pequeñita. Por favor. Precisamente esa obra Peña la Carta. Y cuando yo estaba ensayando para esa obra, mi papá, y sospechábamos que tenía cáncer de próstata, cuando estábamos por estrenar, le dijeron que sí tenía el cáncer de próstata y se le había pasado los huesos. Y entonces él fue al estreno y él me decía, pero eso es lo que yo estoy sintiendo, eso es lo que yo siento cuando voy a orinar y de todo. Y él se sintió muy conmovido y yo tenía muchas ganas de estar en la obra precisamente por eso. Y después me quedé muchos años con el Teatro Luján porque él era como una familia y me encantaba. Y todavía me sigue gustando. Son muy buena gente los dos. Y Manfred es como primo algo mío, porque la mamá de Manfred y mi papá eran primos. No, hombre, qué casualidad. Yo con Manfred coincidí porque resulta que Manfred y un compañero mío de colegio son hermanos. Son hermanos de diferentes madres y la memoria no me es infiel, pero coincidimos en eso porque el apellido es muy característico, Ring, y son contados, ¿verdad? Franklin, ya para entrar en la despedida, yo te voy a pedir un favor, como le suelo pedir a todos mis compañeros que participan en el programa. Te conoce muchísima gente, han ido a verte cientos de personas, miles de personas han ido a un teatro, pagaron una entrada para verte, para disfrutarte, aplaudieron, se enojaron con vos, lloraron con vos, se divirtieron con vos, ya lo dijiste. En determinado momento salía yo a escena y con solo salir ya estaba muerta de risa la gente. A todo ese público que nos dio el regalo más satisfactorio que nos da, aparte de pagar su entrada, que es el aplauso, un mensaje final a todo ese público que te agradece el que hayas tomado la decisión de actuar para ellos. Bueno, yo quiero agradecerles mucho por ir al teatro y que continúen haciéndolo, porque en realidad todavía no se ha recuperado totalmente el sector de antes de pandemia, y es importante que la gente vaya a ver las obras que se están dando actualmente y así apoyen al medio artístico. Por favor, cuando puedan, vayan al teatro. Háganlo porque de verdad es muy importante para nosotros. A usted, amigo, que nos sigue todos los lunes, agradecerle de todo corazón al que nos siga apoyando, que le siga dando me gusta, que siga compartiendo nuestro producto. Agradecerle a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que me da de seguir estrechando lazos con una persona tan especial como Franklin. Nos perdemos por tiempo, nos volvemos a ver, este es el mundo de nosotros los actores, por allá nos perdemos y un pronto a otro nos encontramos y seguimos disfrutando como si tuviéramos 15 días de no vernos. Me ha placido mucho tenerte con nosotros, Franklin, de verdad, de todo corazón, a tu mamá que se ha prodigado en atenciones con nosotros desde el momento en que entramos a tu casa, yo le agradezco muchísimo eso. De verdad, de todo corazón, desearte muchísimos éxitos más. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a compartir escena, volver a compartir camerino, volver a tener mucho más de qué hablar, y que Dios te bendiga. Un placer, un gusto, un honor. A usted, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos próximo lunes, 8 de la noche, en esto que llamamos Conversemos de Teatro. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos la próxima. Se cierra el telón por esta semana, pero los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en otro programa más de Conversemos de Teatro. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, darle me gusta y tocar la campanita para no perderse ninguno de nuestros programas. Así que, hecha la cita, los esperamos. Por favor, no falten. Conversemos de Teatro.